tal, queridos amigos? Con la alegría y con el afecto de siempre les saludo en este su espacio al encuentro con la palabra. Estamos hablando de San Marcos, el primer evangelista, no en orden como aparece en la Sagrada Escritura, sino en el orden cronológico, en el orden en que se escribieron. Decíamos cómo Marcos fue escrito entre los años 65 y 70. Estamos viendo algo de la introducción, sabiendo quién escribió el Evangelio, para qué lo escribió. Continuamos pues conociendo más de este escrito. Marcos con su Evangelio nos muestra gradualmente, en primer lugar, quién es Jesús y su misterio. De hecho, no es Jesús quien revela y proclama su verdadera identidad, sino que son los discípulos que le acompañan y viven con él quienes deben comprenderla y manifestarla. Son los discípulos quienes deben aprender a conocer quién es el Señor por sí mismos, acogiendo su enseñanza, siguiéndole en su camino de vida y sobre todo a través de la experiencia que van teniendo. Solamente se puede conocer a Jesús a través de una experiencia, del encuentro con su persona. Solo cumpliendo estas condiciones se comprende la verdad del Evangelio y se llega pues a un verdadero seguimiento. Por otra parte, es también esta luz la que permite comprender cómo se ha de llevar a cabo la predicación del Evangelio. La alegre noticia del Señor no se ha de predicar con el poder de los medios humanos, sino que tiene que predicarla solo personas que hayan vivido en comunión de vida con Él, que hayan penetrado en los secretos de su corazón, es decir, discípulos auténticos y reconocidos por Jesús, a los que Él mismo envía a predicar al pueblo el alegre anuncio de la liberación y de la salvación. Si bien el evangelista Marcos subraya fuertemente el tema del discipulado, con todo, para comprender los 16 capítulos de su Evangelio, penetrar en su corazón y conocer a fondo la persona y la misión de Jesús, es preciso referirse a un pasaje fundamental que se encuentra en el centro del Evangelio y que marca el final de la primera parte y el comienzo de la segunda parte. Se trata este fragmento que está entre el capítulo 8, versículo 27, hasta el capítulo 9, versículo 13, donde se presenta el misterio de Jesús, su cruz y resurrección. Jesús empezó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer mucho, que sería rechazado por los ancianos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, que lo matarían y a los 3 días resucitaría. El cerro del Gólgota constituye por consiguiente el lugar panorámico por excelencia desde el que se comprende todo el acontecer de Jesús. Esta parte del Evangelio separa en efecto las dos secciones de la obra que ponen la profesión de la fe de Pedro en Jesús: tú eres el Mesías. Así va a empezar el Evangelio, capítulo 1, versículo 1, principio del Evangelio de Jesús Mesías e Hijo de Dios. Y vean cómo a la mitad del Evangelio, capítulo 8, versículo 29, Jesús había preguntado a los discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Y con las diferentes respuestas que les da, ahora Jesús se dirige al círculo más cercano y les pregunta: pero para ustedes, ¿quién soy yo? Y Pedro le decía: tú eres el Mesías.
Vean qué interesante. El Evangelio se abre presentando a Jesús como Mesías y cierra esta primera parte del Evangelio con la proclamación de fe de Pedro: tú eres el Mesías, como el punto central del Evangelio. Aquí se recogen las diferentes respuestas sobre la identidad de Jesús. Para la gente es un profeta, para los discípulos el Mesías terreno y glorioso. Recuerden que este era el concepto que tenían los judíos, que vendría un Mesías poderoso, un Mesías terrenal, un Mesías que los liberara de la esclavitud de los romanos. Pero para el propio Jesús, Él es el Mesías servidor. El Mesías que tiene que padecer, que tiene que ser crucificado, el Hijo de Dios que va camino de la cruz en plena obediencia al Padre. Esta primera parte pues desarrollará y profundizará sobre Jesús como Mesías. En cambio, la segunda parte, que va del capítulo 9 hasta el capítulo 16, desarrolla el tema de las exigencias que presenta el seguimiento de Jesús. El discípulo que ha comprendido la verdadera identidad del Maestro, que es el Mesías, pero un Mesías que tiene que padecer, que tiene que sufrir, que tiene que morir y que tiene que resucitar, ahora pues debe comprender o está en condiciones de comprender las exigencias que implica el caminar con Jesús hacia Jerusalén a través de los 3 anuncios de la pasión y la historia del sufrimiento ligada a la muerte en la cruz. Esta exigencia del mesianismo doliente del Maestro son también las que se presentan a cada uno de sus discípulos. En pocas palabras, Jesús, ¿qué nos va a pedir para un verdadero seguimiento? Renuncia a sí mismo, carga con tu cruz, perder la vida para salvarla. Todo un itinerario, queridos hermanos, que tenemos que seguir si realmente estamos dispuestos a ir detrás de Jesús. Insisto, renunciar a sí mismo, cargar con la cruz, perder la vida para salvarla, ser servidor de todos. Toda esta parte pues insistirá en que los mismos milagros que Jesús haga tienen que afianzar la fe del discípulo. Marcos nos presenta 18 milagros que son actos de poder de Cristo. Lo que Jesús enseña con la palabra viene confirmado con el milagro, con esa fuerza extraordinaria que surge de su persona. ¿Cuál es el mensaje para nosotros en general de Marcos? La continua confrontación del discípulo con Jesús en el Evangelio muestra que todas las cosas tienen un sentido y que la vida en el seguimiento del profeta de Nazaret adquiere toda su belleza cuando se entrega toda la vida por la esperanza y la salvación de todos. Aprender a ser discípulo de Jesús significa así embellecer y dar sentido a la propia vida. Significa contemplar al Hijo de Dios crucificado en aparente debilidad, que no se salva a sí mismo, sino que muere por los demás. Ser discípulo significa revivir la experiencia de vida de Jesús, hecha amor sin límites como respuesta última a los problemas del hombre. Significa acompañar al Maestro con una adhesión de fe convencida y testimoniada. No se puede ser de otra forma discípulo si no se testimonia ese seguimiento con una fe sincera, con la aceptación de la persona de Cristo y con sus enseñanzas. Renuncia a sí mismo,
Renuncia a aquello que tú consideras importante, tus pensamientos, tu forma de vivir, y ve cuál es el estilo que nos presenta Jesús. Carga la cruz, carga tu propia vida, tu propia historia, tus carencias, únelas a Cristo. Une tus propias cruces de la enfermedad, del dolor, del sufrimiento, de la pobreza, y pídele a ese Jesús que te ayude a cargar esa cruz a veces tan pesada de tu vida. Y segundo, hay que morir para tener vida. Pues les invito para que nos sigan en nuestras redes sociales todos los martes, en nuestras redes sociales, página de YouTube de la Diócesis de Gómez Palacio, página de Facebook de la misma diócesis, o en la cuenta personal de un servidor, Julius Carrillo. Comparte esta cápsula con tu familia, con tus amigos, y si te gusta, dale like. Les imparto mi bendición, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los cuide y los proteja y los acompañe siempre. Amén.